Entonces estábamos viendo que el autocontrol se da, uno, a través de la conducta, dos, a través de la motivación y el afecto, y tres, a través de una parte cognitiva. Entonces la autorregulación, por lo tanto, puede ser enseñada, aprendida y controlada. ¿Y por qué es enseñada? Bueno, pues porque en un momento determinado una persona le va a dar las técnicas suficientes para poder regularse a otra persona. Puede ser aprendida pues porque por sí mismo se pueden desarrollar estrategias para controlarse y esto va a conducir a que exista realmente o que la propia persona ya después tenga una regulación o tenga un control, ¿sale? Para que se dé esto, bueno, hay tres fases importantes y se dice son las fases del proceso de autorregulación en el aprendizaje. Uno, existe una fase previa de planificación. Dos, una fase de realización y tres, una fase de autorreflexión. A ver, vamos a ver a qué se refiere cada una de estas. La primera, que es la fase de planificación, es el establecimiento de los objetivos de las metas y su relación con trabajos anteriores. Y entonces, algunas preguntas que se pueden hacer es, ¿cuándo van a empezar la actividad? ¿Dónde se va a hacer el trabajo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué condiciones ayudan o impiden las actividades de aprendizaje? Por ejemplo, esto se da en el inicio de la clase y es la activación de conocimientos previos. Y en esa activación de conocimientos previos, pues lo podemos hacer a través de preguntas generadoras o a través de una lluvia de ideas o a través de una dinámica que me permita recircular el conocimiento. Dos, el proceso durante el aprendizaje. En este caso, dice los medios para conseguir la meta, o sea, las habilidades, destrezas y la información necesaria. Algunas preguntas que se les pueden realizar son, ¿están cumpliendo lo que esperaban hacer? ¿Se están distrayendo o existe cansancio en los alumnos? ¿Le está llevando más tiempo en realizar las actividades del que tenían pensado o del que tenían planeado? ¿Bajo qué condiciones logran un mejor desempeño o logran una mejor efectividad con respecto a la adquisición del conocimiento? Pensar en voz alta mientras están trabajando les ayuda. Entonces, de esta manera, pues los alumnos se van preguntando a sí mismos y cómo se pueden alentar a sí mismos para seguir trabajando. Entonces, estas preguntas les van a servir precisamente a los alumnos para ir dando ese aprendizaje o ir desarrollando ese aprendizaje. Y entonces ahí, pues un buen ejercicio es pensar en voz alta. Pensar en voz alta, porque a veces, fíjense, esto está relacionado con la parte psicológica. A veces tenemos ahí una situación que nos tiene preocupados o que nos tiene en jaque, ¿no? Y le estamos dando y dando vueltas, pero en un momento que lo platicamos con alguien, nosotros nos escuchamos y en ese momento, aunque la otra persona no nos diga nada, nosotros le vamos a encontrar la solución porque nos estamos escuchando y al momento de escucharnos llevamos a cabo ese proceso cognitivo y empezamos a tener un razonamiento. Y entonces al tener un razonamiento vamos a empezar a analizar y por lo tanto eso me va a conducir a generar una propuesta. Entonces, pensar en voz alta pues tiene la ventaja precisamente de poder desarrollar esa actividad.
¿Ok? ¿Qué otro aspecto? La autorreflexión. Entonces, a partir de esto, la tercera etapa que menciona, dice, bueno, ya provocaste a través de preguntas generadoras, ya pensaste en voz alta, bueno, pues ahora lleva a cabo una autoevaluación. Evalúate a ti mismo y ve qué reacciones tienes o cuál sería tu reacción ante tal situación. Y entonces aquí las preguntas que pudiera hacer el docente es, ¿lograste el objetivo? ¿Estuviste distraído? ¿Cómo te volviste a integrar al trabajo? ¿El tiempo fue suficiente o necesitabas más tiempo o de lo que pensabas o ocupaste mucho mayor tiempo? ¿Estás satisfecho con tu trabajo realizado? Eh, Dice, si se bloquearon, buscaron otra alternativa o desistieron de la tarea. Y eso se hace a través de un formulario, ese formulario que se llama formulario CAPSI. Y entonces aquí es el nivel de cumplimiento que se tiene de una actividad, ¿sale? Entonces, ¿podría yo explicar a mis compañeros tal tema? Entonces, aquí en afirmaciones se coloca el enunciado o el tema que se quiera explicar o ejemplificar. Y entonces ya ahí van los niveles. Sí lo puedo explicar a mis compañeras. Creo que lo sé, no lo entendí, no lo sé. Y entonces, dependiendo de los niveles que se coloquen aquí en los ítems o en las afirmaciones, bueno, se va a ver el logro de esa autorregulación o ese autocontrol. Algunas estrategias cognitivas que se pueden ocupar, bueno, pues esto nos lleva a que primero tengo una estrategia central, se hace ese planteamiento, me va a llevar a unas macro y posteriormente a unas micro estrategias. Y entonces la estrategia central va a estar relacionada pues en tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, en tomar en cuenta la motivación que tienen mis alumnos, entre otros factores. Y dentro de las macro, bueno, ¿cómo voy a comprobar que realmente se está regulando? ¿Cómo voy a comprobar que realmente está teniendo un control el alumno? Y por último, en las microestrategias, pues ya consiste en una planificación de actividades que me conduzcan a ese autocontrol o esa autorregulación. ¿Sale? Estrategias de gestión de recursos. Dice, estrategias para gestionar y controlar el ambiente que rodea al alumno, estrategias para gestionar el tiempo y el espacio, estrategias para gestionar el esfuerzo y estrategias para control del contexto y de las personas. Entonces debo de tener un conjunto de actividades, de estrategias que me permitan gestionar esos recursos con respecto al ambiente, con respecto al tiempo, los esfuerzos que se van a llevar a cabo y poder tener una regulación con el comportamiento de las personas. ¿Cuáles son los niveles de la autorregulación? Bueno, yo tengo tres niveles principales. Uno es el control físico, dos, el control externo y por último, un control interno. El control externo cabe señalar que pues, va a estar mediado por señales, o sea, va a haber ciertos factores que me van a determinar si la persona ya logró un autocontrol o una autorregulación o no lo ha logrado. ¿Cómo es el control físico? Bueno, pues es el control del ambiente.
una mesa especial en donde el alumno pueda concentrarse y esto puede ser cerca del profesor, sin distractores, teniendo cuidado con los agrupamientos, o sea, no colocándolo en equipos que le provoquen a una exasperación o tratando de colocar a este individuo o estos individuos cerca de personas que pues tienen ese autocontrol y entonces de esta manera estoy teniendo un control físico. Pero también puedo yo tener un control exterior mediado por señales, ¿no? Por ejemplo, qué actividades van a ser conducentes para que el alumno pueda lograr el autocontrol. A lo mejor es escuchar música y que y con esa música, no sé, instrumental de relajación o una música determinada le va a permitir llevar un autocontrol, ¿ok? A lo mejor le gusta ir a nadar y cuando va a nadar se siente realizado y de esa manera pues genera su autocontrol. O le gusta ir a patinar y entonces ahí lleva a cabo ese proceso de autocontrol. Entonces va a ser posiblemente un conjunto de actividades que van a ser conducentes a lograr esa autorregulación, versatilidad y universalidad de la comunicación visual. A lo mejor puede ser una actividad de ensartar aros o una actividad lúdica que le permita relajarse y llevar a cabo ese autocontrol. Estas son estrategias que se mencionan, pero hay múltiples. Y aquí la clave es cuál es la apropiada pues para cada individuo. Y pues el control interno, ¿no? Hacer visible el pensamiento, en este caso, pues hay las autoinstrucciones, o sea, a través del modelo del profesor. El profesor, recuerden que aunque no querramos, sí forma un modelo. De hecho, viniendo de la raíz, el profesor es el modelo a seguir. Aquí cabe señalar que obviamente pues los alumnos tienen que ser capaces de discernir entre conductas buenas y conductas no tan buenas, o sea, conductas no deseables. Y entonces, pues obviamente se esperaría que el alumno pudiera seguir las conductas positivas o tomar lo positivo de ese profesor o de ese docente. Puede también este control interno llevarse a cabo pues a través de un listado de pasos a seguir y un entrenamiento de pensar en voz alta, ¿sale? Eh, ¿Hasta aquí alguna duda, algún problema, algo que quieran comentar? Miss, yo tengo una duda. Sí, Angelita. ¿Este modelo de autocontrol puede ser aplicado con niños con TDAH o algún trastorno? Sí, de hecho, tengo allí un ejemplo precisamente con niños con autismo. Niños que presentan trastornos, que presentan síndromes. Este modelo sería de gran utilidad. Y fíjense que, bueno, desgraciadamente en la escuela pública no hacen uso de estos modelos. Mm, pues algunas veces es porque el sistema los absorbe, otras veces es por desconocimiento total del docente y entonces de forma empírica quiere tratar a todos los alumnos de la misma manera, pero no es posible. Entonces, el conocimiento de estos modelos me conlleva a que tenga yo una variabilidad. Todos estos modelos tienen una gran aplicación en educación básica. Si en educación básica estos modelos se llevaran a cabo al 100%, de verdad que tendríamos otros resultados en esos niveles. Y obviamente cuando llegaran a niveles superiores, pues no tendríamos problemas
que no hay control de emociones, no tendríamos problemas cognitivos, los alumnos tendrían desarrolladas habilidades, esas habilidades que hay veces así como que decimos, ay, quién sabe por qué no aprendo a bailar, parece que tengo dos pies izquierdos. Pues porque no se desarrolló ciertas habilidades, ¿no? O porque no nos han enseñado a pensar. Entonces, en ese sentido, si todos estos modelos se aplicaran en realidad, pues otro sería el resultado. Y ahorita vamos a ver ese ejemplo que se señala. Ok, de acuerdo a Meichenbaum, ya habíamos visto este autor, era de los autores iniciales, ¿sale? De los que igual nos mencionó Scaret, y estos autores que era donde nos marcaba cómo se daba la autorregulación, ¿sale? Era de acuerdo a Goldfred, ¿sale? Bueno, ¿qué nos dice? ¿Cómo se debe de llevar a cabo esa autorregulación? Pues debo de seguir los siguientes pasos. Uno, ¿qué tengo que hacer? Dos, ¿cómo tengo que llevar a cabo, cómo tengo que hacer esa actividad? Tengo que pensar solo en esto ahora, o sea, me tengo que focalizar o tengo que focalizar mi atención. Y después, pues la misma persona tiene que echarse porras, lo estoy haciendo bien, sí, tengo dificultades, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y esto va a dar la posibilidad de corregir los errores en el camino. ¿Ok? Y entonces, fíjense, se da una definición, una planificación, una focalización, un autorrefuerzo y una autoevaluación. ¿Ok? Eh, y entonces esas instrucciones, pues en pasos simplificados, sería cuál es mi problema, cómo puedo hacerlo, estoy siguiendo el plan que planteé en un inicio y cómo lo he hecho. Ojo, aquí el docente le va a enseñar al alumno a desarrollar estos aspectos y el docente es el que le tiene que ayudar a que regule esas actividades, a que aprenda. En una primera instancia, el docente es el que le tiene que ir colocando así como que las preguntas, ¿no? Y empujando para que se lleve a cabo esa autorregulación. Pero ya posteriormente, conforme se va aprendiendo ese autocontrol, el alumno o el discente, pues lo tiene que desarrollar ya de una forma general, ¿sale? Ok. Vamos a ver este aspecto que es comprender la función ejecutiva, o sea, ya la parte activa. Y entonces aquí dice, ¿qué aportan las investigaciones sobre esta función ejecutiva al desarrollo de la competencia de aprender a aprender? ¿Cómo se logra ese aprender a aprender? Bueno, pues se debe comprender el impacto que genera ese déficit en el aprender a aprender, o sea, que no se da regularmente. Para eso, pues yo necesito saber que yo como docente, pues que el cerebro es el que controla todo lo que nos pasa. ¿Ok? Y entonces el cerebro tiene una gran importancia en la regulación de la conducta, del afecto y de la parte cognitiva, que eran los tres aspectos que teníamos ahí en la autorregulación. Una dijimos que era por parte de la conducta, la otra que era por parte de las emociones y la otra que era por parte de la cognición o la parte cognitiva. Entonces, bueno, para que se pueda llevar a cabo, ya sea por parte de la conducta, por parte del afecto, o sea, control de emociones, o por parte de la relación cognitiva, el cerebro, bueno, pues tiene esa capacidad de poder lograrlo. En el cerebro que tengo, pues las neuronas, y esas neuronas van a ser sinapsis.
y entonces esas conexiones van a generar esos, diríamos, esos pensamientos o desarrollar esas habilidades superiores, que era lo que mencionaba Scarlett, ¿no? Habilidades superiores tales como el pensamiento, como el lenguaje, ¿sale? Eso es importante. Entonces aquí, bueno, recuerden que nuestro cerebro pues está dividido en el lóbulo frontal, lóbulo temporal, y en este caso, dice el lóbulo frontal es el director de la orquesta, es la estructura cerebral de más reciente desarrollo y evolución en el cerebro humano, y esta está encargada de recibir información, ¿ok? Del resto de estructuras cerebrales, coordinándolas entre sí. ¿Para qué? Para realizar conductas dirigidas a un fin determinado. ¿Ok? Y entonces aquí, pues ese control ejecutivo, pues es el sinónimo de control. Y yo lo que necesito es que mi individuo se autocontrole o se autorregule. Por eso este tema, bueno, este modelo, pues es de autocontrol o autorregulación. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el que dice hablar de la fe. Ustedes no ven la fe, por ejemplo, cuando eh, van tienen fe en algo, ustedes pueden decir, a ver, ¿y cómo es la fe? No, pues no, no, pero ustedes tienen fe en que algo se va a lograr, en que algo se va a llevar a cabo. Y entonces eso es hablar de una parte de nuestro cerebro y son los lóbulos frontales. O sea, no lo vemos, pero allí está. Y entonces esos lóbulos frontales finalmente me conduce a que pues exista un paraguas conceptual que cubre una multitud de capacidades cognitivas superiores. ¿Qué componentes tiene la función ejecutiva o este autocontrol? Bueno, eh, tiene una planificación, debe de existir una memoria de trabajo, el hecho de que yo sepa hacer las actividades, una flexibilidad mental, una inhibición la cual debe de disminuirse, una generatividad, o sea, la capacidad de poder generar o dar solución a ciertas problemáticas y la toma de decisiones. ¿Qué capacidades pretende desarrollar este autocontrol o esta autorregulación? Bueno, una es la metacognición, dos, la mentalización y tres, la cognición social. Recordemos que la metacognición es un proceso, es un estado mucho mayor al solo el aprender, es un análisis de. Vamos a ver. ¿A qué se refiere esta de la planificación? Vamos a ver estas capacidades. Entonces, ¿a qué se refiere la planificación? Pues es la organización y el sostenimiento de un plan, consecuencias de acción, y esto es pues poner en marcha ese plan para poder lograr las metas a corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Y esta planificación pues comienza a manifestarse desde los 3 años. Entre los 7 y los 11 años, pues esa planificación se va haciendo más eficiente y se va organizando y mejorando hasta los 15 años. Se supone que después de los 15 años, la persona debe de ser capaz de planificar su tiempo, planificar su espacio, de tener una vida planificada, o sea, con respecto a todas sus acciones. Y por ejemplo, ¿qué puede ser? Pues usar la agenda escolar, o sea, crear un hábito, apuntar y mirar. Por eso ven que en algunas escuelas de educación básica llevan su agenda, ¿no? Y a ver, esta es la libreta de tareas y aquí tienes que anotar. Esto les es un apoyo, pues para que no se les olvide las actividades que tienen que hacer y se deja de hacer hasta que ya sea un hábito.
Se deben de jerarquizar la importancia de las actividades o de las obligaciones que tienen. Organizar la mochila es un problema. eh, Tener su horario semanal y secuenciar las tareas. Entonces, esta planificación, el docente tiene que ayudar a que se lleve a cabo. Y obviamente el docente no lo va a hacer al 100%, sino que pues también necesita el apoyo de el padre de familia o quien esté responsable del sujeto. Ejemplo, dice, organizar una salida, elaborar un desarrollo secuenciado de actividades que se ajusten a una meta determinada, programar el día y hora de salida, las paradas, el medio a utilizar, el propósito del viaje, los materiales que van a ser necesarios, responder al cómo, cuándo, dónde y por qué se va a llevar a cabo esa salida, qué es lo que van a realizar los alumnos en la salida, con quién se van a comunicar. Y entonces esas salidas didácticas pues me van a permitir que se lleve a cabo o van a estar fomentando ese autocontrol o esa autorregulación. Y en la primera parte, que es la planificación, estamos planeando cómo se van a llevar a cabo un conjunto de actividades. La memoria de trabajo, pues es la capacidad para mantener la información en la mente para completar una tarea, registrar y almacenar la información. Esta depende, pues obviamente de la edad, o sea, igual se va desarrollando y entre los 7 y 12 meses empieza a manifestarse esa memoria. Antes no tienen memoria, simplemente son actos reflejos, ¿ok? Ya a partir de los 11 años, esta memoria de trabajo se va potencializando. ¿Y pues para qué es importante eso? Pues para llevar a cabo actividades múltiples o simultáneas. Es por eso que esta memoria de trabajo se va desarrollando. Por ejemplo, a un niño de 5 años, yo no le puedo dar 3 o 4 instrucciones seguidas, pues porque se le va a olvidar. Sin embargo, ya a un joven sí le puedo dar 3 o 4 instrucciones seguidas y va a ser capaz de llevarlas a cabo. ¿Ok? También debe de existir una flexibilidad mental, que es la habilidad para cambiar rápidamente de una respuesta a otra empleando estrategias alternativas. Y entonces esa flexibilidad mental igual aparece entre los 3 y los 5 años cuando al niño se le facilita cambiar de una regla a otra. Y esto implica pues tolerar la flexibilidad para resolver problemas, cambiar de criterios, dar opiniones. ¿Ok? Esa inhibición que mencionábamos hace ratito, que es que la función reguladora primordial para la conducta y la atención. Y entonces esta inhibición influye en el rendimiento académico, la interacción social y la autorregulación necesaria para las actividades cotidianas. Y entonces esta inhibición es la capacidad para resistir a esos impulsos y de tener una conducta en el momento apropiada o una conducta no apropiada. ¿Sale? Debe de existir la generatividad y esta era lo que les decía, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta o qué es lo que voy a hacer para dar solución? Dice capacidad de generar ideas o acciones diversas. ¿Ok? Dar respuesta adecuada a situaciones no rutinarias, respuestas conocidas, respuestas novedosas. Y posterior a pues estaba la última, que era la toma de decisiones, que es ese proceso mental que requiere tomar decisiones ante un problema, ¿ok? Y esto implica informar acerca de la decisión, eh, cometer en cierto grado error, pero a partir de eso aprender
a través de esa experiencia, anticipar las posibles consecuencias o lo que pudiera pasar a partir de la decisión que se va a tomar, ver o vislumbrar qué es lo que puede pasar y los riesgos que implica, ¿no? Y bueno, esa toma de decisiones pues se va a desarrollar, ¿no? Dependiendo de la edad. Se supone que entre más edad, esa toma de decisiones debe de ser pues mucho mayor. También se mencionaba 3 factores importantes y entre ellos estaba la metacognición, que era lo que les decía, que es un proceso de mayor jerarquía cognitiva, el conocimiento de los propios procesos mentales, o sea, pensar sobre el propio pensamiento. Esa es la meta. Si nos vamos a la raíz, meta significa más allá de, y cognición es lo cognitivo, lo pensar, entonces más allá del pensamiento, o sea, pensar sobre el pensamiento. Y para desarrollar esta metacognición, dice, pues, supervisión es necesaria durante la realización adecuada y eficaz de una actividad y desviar la conducta sobre la meta deseada. ¿Para qué? Pues para corregir errores comparando con el plan inicial antes de ver el resultado final. Esa metacognición pues se le considera como un elemento importante el aprendizaje experto, o sea, es el analizar el conjunto de acciones. ¿Qué he hecho o qué he llevado a cabo? ¿Cómo lo hice? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿En qué otras ocasiones puedo utilizar esta estrategia o esta forma de aprender? Y entonces a través de esa reflexión, la persona aprende a autorregularse o aprende a autocontrolarse. ¿Por qué? Porque cuando se le vuelva a presentar otra situación similar, ya va a saber cómo actuar o de qué manera llevar a cabo esa acción. Me voy a permitir saltarme unas porque quiero mostrarles algunos ejemplos. Ajá, aquí está. ¿Dónde se puede ocupar? Uno, cuando quiero enseñar estrategias que faciliten la organización y planificación de tareas de forma autónoma, cuando quiero enseñar estrategias de comprensión lectora y también cuando quiero controlar o gestionar las distracciones en clase. Y entonces a partir, ven que teníamos 3 niveles, el control físico, el control externo y el control interno. El control físico, bueno, está relacionado con el ambiente o el lugar. El control externo mediado por las señales, o sea, de qué forma se iba a controlar, y el control interno cuando ya se da la propia relajación o a través de pensar en voz alta, a través de darse instrucciones, y esto iba a conducir a que ese momento se llevara a cabo. Creo que no lo puse. Los apoyos visuales. Estos ejercicios que puse aquí al final es el cómo se puede lograr ese autocontrol. Bueno, pues a través de apoyos visuales y estos porque van a mejorar la comprensión lingüística, ese bienestar emocional. Creo que no lo puse, pero no, no lo puse, pero bueno, había un ejemplo, este ejemplo estaba relacionado con cómo le enseño a un niño con autismo o a un niño con un trastorno de déficit de atención, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, de una manera organizada y dependiendo de la edad de ese niño, le voy a ir dando las instrucciones. Si es pequeño, obviamente voy a dar instrucción por instrucción y posteriormente le voy a enseñar a que él mismo se regule y se controle. Por ejemplo, no sé si han visto que a veces estos niños autistas pareciera que están en otro mundo, realmente ellos consideran que es el mundo real y que nosotros somos los que estamos alejados de.
son muy listos los niños autistas y si se les enseña, por ejemplo, una técnica de relajación, de que cuando de repente se estresen o cuando de repente pierdan el control, dibujen o coloreen o hagan alguna actividad, ellos solitos van a ser capaces de controlarse y de también mejorar su proceso cognitivo. Y entonces de esta manera ellos van a tener un mejor aprendizaje. No sé si han visto, por ejemplo, que algunos niños que tienen estos trastornos de repente empiezan a mecerse. Bueno, se mecen porque encuentran una satisfacción en ese proceso y es una forma de controlarse. Otra forma de enseñarles a estos niños el autocontrol en la respiración, otra es el proporcionarles para que ellos hagan, coloreen, o sea, se les proporciona el dibujo y ellos colorean. Y esta es otra forma del autocontrol con ellos. Al inicio es complicado, pues porque obviamente no están acostumbrados a ese conjunto de actividades, porque no saben cómo regularse, no saben cómo controlarse. Y entonces esto les conduce a que en un inicio pues es difícil el aprendizaje, no es imposible, sí es complicado y más si el docente tiene un grupo numeroso. Estoy hablando, tiene un grupo de 35, 40 niños y dentro de esos 35, 40 niños tiene dos niños, uno con autismo y uno con TDAH. Y si a eso le agregamos que a lo mejor tiene un niño talento, bueno, pues entonces sería una situación problemática. Aquí requiere mucho apoyo de la familia y el docente requiere tiempo extra para poder trabajar y enseñar esta parte a esos alumnos, que son los que realmente, diría, son los que necesitan la ayuda del docente porque esos alumnos que realmente no tienen problemas, no tienen situaciones erráticas, pues no necesitan porque van a aprender solitos. Van a aprender conforme el docente vaya dando las instrucciones de forma regular, pero aquellos más rezagados, aquellos que tienen estas dificultades intelectuales o dificultades de aprendizaje, son los que necesitan el apoyo del docente. Y entonces el docente necesita este conjunto de métodos, este conjunto de modelos para poderle ayudar a regular esas conductas. ¿Sale? Estamos a menos de un minuto de terminar esta parte. No sé si tengan alguna duda, algo que agregar, algo que comentar. Revisen las notas que han tomado y a partir de esto vayan checando y si existe alguna pregunta, alguna duda, me lo hacen saber ahorita en la siguiente sesión, ¿sale? Ya vamos a estar cerrando con este modelo, ¿ok? Entonces, si ahorita al revisar les surge alguna duda, bueno, me lo comunican y ahorita lo llevamos al diálogo para ya concluir con este modelo. ¿Sale?